como diputados de Creemos, rechazamos la actuación del relator Joel Hernández, que prácticamente con su presencia en el acto hecho por el Ministerio de Justicia, de alguna manera intenta lavar la imagen de los ex vocales del Tribunal Supremo Electoral, cuyo actuar de estos vocales está en el ojo de la tormenta de la población boliviana, porque si no fueron cómplices del fraude electoral, por lo menos demostraron ser unos total ineptos, incapaces, puesto que no detectaron el servidor externo que tenía capacidad de manipular los servidores del Tribunal Supremo Electoral para cometer fraude. Así lo dice un informe de la comisión que vino como veedora de las elecciones a la cabeza de una delegación encargada por la OEA. Queremos decirle al señor Almagro, secretario de la OEA, que esta comisión que ha venido a hacer una visita in situ, el actuar de esta comisión que está bajo la tutela de la OEA le hace un flaco favor a la democracia boliviana y a la democracia de todos los países que están adscritos a la OEA. Porque prácticamente lo que ha hecho este señor ha venido a darle la razón al gobierno y eso nos deja mucho que desear, pero sobre todo echa por la borda la defensa férrea de ese informe que ha hecho don Luis Almagro y pone en peligro la democracia no solamente de Bolivia, también pone en peligro la democracia de aquellos países que son miembros y están adscritos a la OEA. Si la población boliviana sabe qué fue lo que ocurrió en 2019 y la población boliviana no salieron a las calles porque son locos, aquí hubo un fraude monumental y es por eso la molestia de la plataforma con lo que ha hecho, con el accionar que ha hecho el señor Joel Hernández. Si vienen a hacer una investigación imparcial, nunca debieron prestarse al show que montó el Ministerio de Justicia. Reprochamos, con mucho respeto, pero lo reprochamos, que el relator de la CIDH se haya visto parcializado públicamente con los autores del fraude 2019. Es un efecto social que consternó a nosotros los bolivianos. ¿Por qué? Porque si muchos organismos internacionales han venido a Bolivia y han ocasionado una ilusión, porque tenemos una ilusión en diferentes organismos internacionales de que ayuden a nuestra hermosa Bolivia, nos queda más que claro ya de que sí hubo fraude de 2019, el cual fue constatado por la Organización de Estados Americanos, organismo al cual la CIDH también es parte de alguna manera de él. Con esta desafortunada y lamentable acción del relator Hernández, prácticamente desinfla esa ilusión que tenemos, pero hay la esperanza que podamos tener un informe no favorable para un sector, favorable para el futuro de Bolivia. Necesitamos que Bolivia tenga democracia, necesitamos que Bolivia pueda empezar a practicar una nueva política que nos lleve por el mejor camino y no por este camino que vamos a terminar como nuestros hermanos venezolanos, cubanos, nicaragüenses. La grave crisis económica que vivimos en el país no es menos preocupante en Bolivia. Es algo que no podemos obviar bajo ninguna manera estando ante ustedes, dignas autoridades, pues este gobierno dilapidó las arcas del Estado. Una de las razones para la represión, la censura, la promulgación de leyes que van cercenando los derechos e instrumentando un poder absoluto es la previsión que están tomando para cuando la crisis económica llegue a ser canalizada por la sociedad, puedan desviar esta problemática real del mal manejo económico de Bolivia, como lo vienen haciendo, desvirtuando el problema de fondo y distrayendo a la ciudadanía con otro tipo de problemáticas. La Alianza Política Creemos está emitiendo un comunicado a la opinión pública y una nota expresa dirigida al secretario general de la OEA, el señor Luis Almagro, en la cual expresamos nuestra profunda molestia, el malestar que ha provocado la conducta inapropiada del representante de la OEA, de la CIDH, en Bolivia, en este grupo de expertos y de comisionados que han llegado hasta Bolivia, supuestamente para monitorear
la problemática de derechos humanos y la violencia que ejerce el gobierno sobre personas perseguidas políticas y presos, detenidos, privados de libertad, que sufren el recorte de su derecho a la salud, a la vida e incluso torturas en las cárceles bolivianas. En el marco de esta anunciada visita el día de ayer se ha producido un hecho lamentable, un hecho que estamos denunciando ante el secretario general, el señor Almagro, por las consecuencias que trae para su organización, para los organismos internacionales y para las acciones en favor de derechos humanos que se deben realizar a través de estos organismos internacionales. El hecho es de conocimiento de todos. El señor Joel Hernández, el representante que está presidiendo esta comisión, con algunos otros miembros de la comisión, se constituyeron a un acto que fue gestionado por el Ministerio de Justicia para premiar, podemos decir así, a los vocales electorales que cometieron el fraude el 2019. Les han dado un premio. Y el señor Hernández ha dicho que él se había sentido muy consternado con los relatos de estos vocales. Bueno, qué bueno que tiene oído. Su oído realmente discrimina en Bolivia, ¿no? Porque finalmente está escuchando selectivamente lo que le conviene o la situación a la cual supuestamente, y estamos teniendo evidencias de que está subordinado. Estas acciones y el haber hecho un acto de supuesto desagravio a quienes cometieron el fraude electoral en complicidad con el gobierno del MAS no es una situación que pueda pasar inadvertida y que podamos dejar pasar por alto, porque tiene serias implicancias en Bolivia. Consideremos que las personas que están perseguidas, que están privadas de libertad, están siendo acusadas de un golpe de Estado inexistente, que no existió, porque lo que hubo en Bolivia fue un fraude electoral, que incluso fue certificado por la Organización de Estados Americanos, Parlamento Europeo y otros países. Este señor, Joel Hernández, y su comitiva pretenciosamente han venido a Bolivia a tratar de decir que no hubo fraude, y lógicamente podemos leer entre líneas que están haciendo una acusación al pueblo boliviano de decir que si no hubo fraude, entonces supuestamente es el libreto del gobierno, es seguir el libreto de gobierno de que hubo golpe. Y entonces está realmente yendo en contraposición a lo que supuestamente era su visita oficial, que era atender y escuchar a las víctimas de esta encarnizada persecución política que hay en Bolivia a raíz de una falsa narrativa del gobierno de acusar a las protestas ciudadanas por el fraude electoral del 2019 como si hubieran sido fruto de un golpe que fue gestado sin causa alguna. Entonces, le estamos pidiendo al señor Almagro que por favor aperture un proceso disciplinario dentro de la Comisión de Ética de la OEA a este funcionario de la OEA, al señor Joel Hernández, y a la comisión que se ha constituido en Bolivia por venir a tergiversar el papel que deben cumplir los organismos internacionales, por haberse parcializado, por haber mostrado una falta de independencia de esta representación de la CIDH y por dañar incluso la imagen de los organismos internacionales o que deben tener los organismos internacionales a nivel mundial. Esta situación es muy grave y genera una mayor crisis en Bolivia. La parcialización de estos funcionarios generará sin duda consecuencias políticas de mayor violencia sobre los bolivianos, de mayor sometimiento de la justicia, y los culpables serán quienes han venido a tergiversar una función que debería haber cumplido con fines que tienen que estar supeditados estrictamente al mandato de los derechos humanos y de las acciones que se deben generar para preservarlos.